La historia de Irán, conocida durante siglos como Persia, comienza mucho antes de que su nombre resonara en imperios, profecías o conflictos modernos. En las mesetas altas que se extienden entre montañas y desiertos, pueblos indoeuropeos comenzaron a asentarse alrededor del segundo milenio antes de Cristo, desarrollando una identidad marcada por la resistencia al entorno, la organización tribal y una cosmovisión profundamente espiritual. De esas raíces surgiría una cultura que entendía el orden del mundo como una lucha constante entre la verdad y el caos, una idea que más tarde se expresaría con fuerza en el pensamiento religioso persa y que moldearía su forma de gobernar, conquistar y administrar territorios. Ese sentido del orden, nacido en la tierra áspera y vasta, sería el cimiento sobre el cual se levantaría uno de los imperios más influyentes de la historia antigua. Ese cimiento tomó forma definitiva con la aparición de Ciro el Grande, una figura que no solo unificó a las tribus persas, sino que redefinió el concepto mismo de imperio. A diferencia de otros conquistadores, Ciro entendió que el dominio duradero no se lograba únicamente con la espada, sino con el respeto a las culturas sometidas, sus dioses, sus leyes y sus tradiciones. Bajo su liderazgo nació el Imperio Persa, una entidad política que se extendió desde el Valle del Indo hasta el mar Mediterráneo, conectando mundos que jamás habían estado unidos bajo una sola administración. Caminos reales, sistemas de correos, tolerancia religiosa y una estructura administrativa avanzada permitieron que pueblos distintos convivieran bajo un mismo estandarte, creando una estabilidad inédita para su tiempo. Dentro de ese vasto dominio, la relación de Persia con el pueblo de Israel adquirió un significado que trascendió lo político y se adentró en lo espiritual. Tras el exilio en Babilonia, fue Ciro quien permitió el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, un acto registrado con claridad en los textos sagrados. En la Biblia, Ciro aparece incluso como un instrumento del Dios de Israel, un gobernante extranjero llamado por nombre para cumplir un propósito divino. Esta conexión revela una dimensión singular del poder persa: su capacidad de integrarse en la narrativa espiritual de otros pueblos, dejando una huella que no se borraría con la caída de dinastías ni con el paso de los siglos. Tras Ciro, el imperio alcanzó su máximo esplendor bajo reyes como Darío y Jerjes, consolidando leyes, moneda y un sistema que mantenía unido un territorio inmenso y diverso. Sin embargo, esa misma grandeza atrajo desafíos que terminarían por quebrar su estabilidad. La llegada de Alejandro Magno marcó el fin del dominio aqueménida, pero no el fin de Persia como idea. Aunque el poder político pasó a manos extranjeras, la cultura persa sobrevivió, se adaptó y, en muchos sentidos, conquistó a sus conquistadores. Manteniendo su lengua, su literatura y su profunda identidad espiritual en medio de cambios constantes. Siglos después, otro giro decisivo transformaría de manera irreversible a Persia: la llegada del Islam en el siglo VII. Las conquistas árabes no solo introdujeron una nueva fe, sino una nueva forma de entender la vida, la ley y la comunidad. Persia, lejos de perderse en ese proceso, absorbió el Islam y lo reinterpretó desde su propia tradición intelectual y espiritual, convirtiéndose con el tiempo en uno de los principales centros del pensamiento islámico. El chiismo, que más tarde se convertiría en el eje religioso del país, encontró en suelo persa un terreno fértil, dando forma a una identidad religiosa diferenciada que aún hoy define a Irán frente al resto del mundo musulmán. Esa identidad, forjada entre imperios, religiones e invasiones, continuó evolucionando a través de la Edad Media, las dinastías locales y los constantes choques con potencias vecinas. Con la llegada de la era moderna, Persia se enfrentó a un nuevo tipo de amenaza: la influencia extranjera, el colonialismo indirecto y la explotación de sus recursos, especialmente el petróleo. Estas tensiones desembocaron en profundas transformaciones políticas y sociales, que culminaron en el siglo XX con el surgimiento del Irán contemporáneo, un estado que buscó reconciliar su pasado milenario con un presente marcado por la revolución, la religión y la confrontación con Occidente. Hoy, Irán es el resultado de todas esas capas históricas superpuestas. La Persia antigua, que entendía el mundo como un orden sagrado, el imperio que respetó culturas ajenas, la nación que influyó en la historia bíblica, el centro del Islam chiita y el actor geopolítico que desafía el equilibrio global. Cada etapa no reemplazó por completo a la anterior, sino que se sumó a ella, creando una identidad compleja y profunda, que no puede entenderse sin recorrer su historia como un solo relato continuo, donde pasado y presente dialogan constantemente, y donde lo que aún no se ha dicho sigue esperando ser revelado.
La herencia espiritual y política que se fue acumulando en Persia no permaneció estática tras la islamización, sino que se profundizó con el paso de los siglos hasta encontrar una forma definitiva durante la era safávida, cuando el chiismo duodecimano fue establecido como religión oficial del Estado. Esta decisión no solo unificó al territorio bajo una misma confesión, sino que creó una frontera invisible pero poderosa entre Persia y sus vecinos suníes, una línea doctrinal que transformó la fe en identidad nacional y la teología en política. Desde entonces, la figura del mártir, la espera del imán oculto y la idea de resistencia frente a la injusticia se incrustaron en la conciencia colectiva iraní, conectando la espiritualidad con la historia y preparando el terreno para una visión del poder profundamente moralizada. Ese hilo espiritual tiene ecos aún más antiguos, visibles incluso en los relatos bíblicos que se desarrollan en suelo persa. En los libros de Daniel y Esther, Persia aparece no como un simple escenario, sino como un centro de decisiones que afectan el destino del pueblo judío. Reyes persas, cortes reales y decretos imperiales forman parte de narraciones donde lo político y lo divino se entrelazan, reforzando la idea de que esta tierra ha sido, desde tiempos remotos, un punto de cruce entre el cielo y la historia. Estas historias no quedaron confinadas al pasado religioso, sino que siguieron influyendo en la percepción de Irán como una nación con un papel especial en los planes divinos. Una noción que resurge constantemente en su discurso contemporáneo. Con el paso a la modernidad, esa identidad milenaria se vio sacudida por la presión de potencias extranjeras que buscaban controlar sus recursos y su posición estratégica. La monarquía intentó modernizar el país adoptando modelos occidentales, pero ese proceso, percibido por muchos como una ruptura con la esencia espiritual y cultural de Irán, generó un profundo descontento social. La tensión entre tradición y modernidad, fe y poder, se fue intensificando hasta desembocar en un punto de quiebre que cambiaría el rumbo del país de manera irreversible, demostrando que la historia persa no avanza en líneas rectas, sino en ciclos de resistencia y redefinición. Ese quiebre llegó en 1979, cuando la revolución islámica derribó al régimen monárquico y dio paso a un nuevo sistema político basado en la autoridad religiosa. La figura de Ruhollah Khomeini encarnó siglos de pensamiento chiita aplicado al poder estatal, fusionando teología, ley y gobierno en una estructura inédita en el mundo moderno. Irán dejó de presentarse únicamente como una nación y comenzó a verse a sí mismo como un proyecto ideológico, heredero de una misión histórica que combinaba justicia, resistencia y soberanía espiritual frente a influencias externas. Desde entonces, el Irán actual vive en un equilibrio tenso entre su pasado imperial, su vocación religiosa y los desafíos de un mundo globalizado. Las sanciones, los conflictos regionales y su relación compleja con Occidente no pueden entenderse sin ese trasfondo histórico donde cada invasión, cada profecía y cada revolución dejó una marca profunda. Sin embargo, más allá de la política inmediata, persiste una continuidad silenciosa, la convicción de que esta tierra, conocida una vez como Persia, sigue siendo portadora de un destino singular, forjado por siglos de historia, fe y confrontación. Una historia que aún no ha terminado de desplegar todo su significado. La historia de Irán, desde la antigua Persia hasta nuestros días, no es simplemente una sucesión de imperios, religiones o revoluciones, sino un relato continuo donde la identidad nunca se rompió, solo se transformó. Cada etapa dejó una capa visible e invisible que aún dialoga con el presente. La visión del orden moral heredada de los primeros persas, la idea de gobierno justo encarnada en Ciro, la huella bíblica que vinculó a Persia con el destino de Israel, la espiritualidad profunda del chiismo y la resistencia moderna frente a las potencias externas. Todo ello conforma una nación que se percibe a sí misma no solo como un estado, sino como una civilización con memoria, propósito y misión histórica. Comprender a Irán exige mirar más allá de las noticias, los conflictos o la política inmediata, y reconocer que sus decisiones actuales están ancladas en siglos de experiencias acumuladas, de fe, de humillación y de grandeza. Persia nunca desapareció. Aprendió a sobrevivir dentro de nuevas formas, nuevos nombres y nuevas creencias, manteniendo intacta la convicción de que su historia tiene un peso especial en el curso del mundo. Y es precisamente ahí, en ese cruce entre pasado sagrado y presente convulso, donde se abre una pregunta inevitable. Si esta nación ha influido tantas veces en el destino espiritual y político de otros pueblos, ¿qué papel está aún llamada a desempeñar en lo que viene?